A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Dani Cultura, en el que en esta ocasión voy a, es el clásico contenido que suelo hacer aquí de leer comentarios de la comunidad que se producen o en el canal del Telegram o en los comentarios que se hacen en el podcast o en el canal del YouTube, al cual si no estáis suscritas o no estáis suscritos os invito a que lo hagáis porque a mí me va a ayudar y a vosotros os va a dar lo mismo. Así que bueno, una novedad que he decidido precisamente esta mañana mientras preparaba esto, he dicho, ¿qué aportaba el hecho de que fuese un video podcast? Creo que nada. Así que probablemente alguna vez lo vuelva a repetir, pero lo más probable es que con este contenido de leer los comentarios que muy generosamente vais dejando en los contenidos de Dani Cultura, lo haga sencillamente en modo vídeo podcast. Aunque bueno, ponedlo en comentarios, porque si realmente os aportaba algo el hecho de verme a mí el jeto, pues lo vuelvo a hacer, me da igual. Probablemente, bueno, por ejemplo, en ese contenido que hago de historias de la naturaleza sí que me voy a grabar y bueno, en fin. El tema es que al menos este primero va a ser en modo podcast audio solo, porque yo soy un firme defensor del podcast en modo audio únicamente, porque si es un vídeo podcast, al final es un vídeo. Y a mí me gusta mucho la radio, así que bueno, en fin, no os doy más la lata con estas divagaciones mentales que voy generándome a mí mismo. Bueno, la verdad es que desde la última vez que hice un contenido de estos de leer vuestros comentarios, aquí está, 3 meses. Hace 3 meses ya, ¿eh? Bueno, todo el verano al final. Que por cierto, ¿qué tal os ha ido el verano a vosotras y a vosotros? Yo he estado haciendo muchas cosillas, ya lo sabéis. Como por ejemplo ir de vez en cuando a visitar al rebaño, bueno, temas del huerto, una operación de por medio, en fin. Bastantes cosillas. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a ir desgranando algunos comentarios que he ido preparando, he ido seleccionando para leerlos. No porque hay tanto contenido desde la última vez que sería esto un contenido absolutamente extenso y demasiado largo. Pero quiero ir señalando algunos, que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el primer vídeo en el que voy a abrir los comentarios es uno en el que se llama Plantas quemadas por el calor. De hecho, aquel día estuve repasando ese vídeo y había de hecho un incendio cerca del huerto y entonces el ambiente era terrible. Hacía un calor alucinante porque ha habido una ola... sí, es que yo creo que fue un verano cálido, pero después vino, como en agosto, una ola de calor inacabable que al final pues desencadenó o ayudó a que, por ejemplo, esos incendios forestales que se han producido en León y demás. Y entre otras cosas, lo que produjo fue pues una baja productividad en las plantas hortícolas en general, porque no solo me ocurrió a mí. De hecho, es una de las cosas que me gustaría destacar, que ahí hay un patrón en esto. Bueno, sin más dilación, como dije antes, voy a entrar en el vídeo y voy a leer el primer comentario, que es de un habitual de por aquí, que es @bancal, que es Daniel Belenguer, que tiene un canal del YouTube al cual os recomiendo, de hecho, que vayáis a echarle una ojeada y os suscribáis, porque os va a encantar. Tiene muchos contenidos, temas de fototrampeo, naturaleza, fotografía, huerto, en fin. Para mí es un canal fascinante, a mí me encanta. Y dice Daniel, terrible lo de los incendios. El calor extremo es desde hace años y va a ser una constante. Una cosa que se me ocurre es poner algunos árboles de esos resistentes, leguminosas, por ejemplo, dice,
que aporten sombra y frescor y luego ir podándolos para aprovechar y hacer mulching, es decir, acolchado. Una malla de sombreo en determinados días o semanas también. Y me recomienda que mire Green in the Desert de Geoff Lawton. Que por cierto, Daniel, no lo he echado una ojeada, así que mira, me lo apunto y lo voy a consultar. Es interesante porque yo también he estado reflexionando mucho en torno al tema este de estas olas de calor, este calor extremo que estamos sufriendo por estas zonas, sobre todo, en muchas zonas, y aquí en la península ibérica somos un lugar en el mundo privilegiado por unas razones y una zona de peligro por otras, como por ejemplo nuestro clima, nuestra latitud, etcétera. Y aquí vamos a ser una zona del mundo que, de hecho ya estamos sufriendo desertificación y va a haber partes de la península que van a ser duras de cultivar. Y realmente yo creo que mi huerto está en una de esas zonas que limitan, a pesar de estar en León y estar en el norte. León es una región que tiene zonas, digamos, mesetarias, esteparias, por decirlo así, y zonas pues de colinas montañosas, de alta montaña y así. Pero el huerto yo precisamente lo tengo en una zona mesetaria. ¿Qué ocurre? Que ahí ese tipo de zonas, por su constitución, por su idiosincrasia, por decirlo así, pues sufren de heladas terribles en invierno y azotes de calor en verano por el otro. Entonces, claro, son zonas como muy extremas de temperatura y de condiciones. En verano, claro, por esa zona no hay ningún árbol. Yo he plantado ya frutales, he plantado un almez, pero eso lleva su tiempo. Pero creo que en ese tipo de zonas como la de mi huerto, como la que podéis ver ahí en los vídeos del YouTube, en un huerto, en un sistema huerto, la presencia de árboles va a ser, sobre todo de árboles de hoja caduca, va a ser fundamental. ¿Por qué digo de hoja caduca? Porque en invierno, si tuviésemos sombra, no quitaríamos la helada en todo el día. Entonces, el hecho de que sean de hoja caduca va a permitir que entren los rayos del sol y de esta forma pues podamos quitarnos pues precisamente eso, que se quite la helada y demás. Y en verano nos va a dar sombra, que bajo mi punto de vista va a ser un punto fundamental. La sombra de los árboles de hoja caduca, en general de los árboles, pero los de hoja caduca, digamos que tienen como una evaporación, un respirar, por decirlo así, muy agradable y que como que emiten humedad. Y eso genera mucho frescor. Claro, ¿qué pasa? Todas las plantas, en realidad todos los seres vivos tienen un rango de temperatura en el que pues pueden sobrevivir. Nosotros tenemos un rango de temperatura, las plantas también. Por ejemplo, y vamos a una de las plantas que sufrieron muy mucho el azote del calor este año en mi huerto. Los tomates. Las tomateras son unas plantas que requieren de calor, esto es así. Pero, como digo, tienen un rango de temperatura. Ese rango de temperatura, si se supera o por arriba o por abajo, esas plantas, para empezar, entran como una especie de defensa y dejan de producir cosas que son energéticamente muy exigentes, como por ejemplo flores y frutos. Entonces, ¿qué ocurrió en verano? Que hubo una ola de calor que duró más de 10 días, aproximados 15, en los que no bajábamos de 35 de máxima y por las noches no bajábamos de 20 grados. Eso supuso para las plantas muchos problemas. Las leguminosas, muchas murieron, en mi caso. Justo además en el momento en el que más vainas había y yo ya me estaba haciendo la idea de, pues mira, este año voto muchísima. Y al final nada. Al final solo he podido hacer un par de cosechas de judía verde. Las faves asturianas que me envió Pelayo, gracias Pelayo, todavía tengo, no las he consumido todas, así que voy a hacer una segunda intentona a ver si germinan el año que viene. Pero por ejemplo las faves
Murieron algunas, otras, y las que no murieron, pues les pasó lo mismo que a todas las demás plantas del huerto. Que justo fue en el momento en el que ya tenían muchísimas flores, habían cuajado muchas vainas y se detuvieron y muchas cayeron al suelo, otras se detuvieron y ya se endurecieron y ya no prosperaron, y la planta, muchas de ellas como que las absorbió pues los nutrientes necesarios y murieron esos frutos y esas flores. Y las tomateras, que era de las que estábamos hablando y de manera inicial, pues lo mismo. De hecho, las hojas estaban como envueltas, o sea, que estaban como arrugadas como para protegerse y evitar la pérdida de agua. O sea, las plantas entraron en modo defensa. Entonces, a partir de ahí, cuando ya las temperaturas volvieron a ser favorables para su desarrollo, ya fue finales de agosto y ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque les quedaba un mes y ya nada. Entonces, los pocos frutos que están echando o han echado, pues ahora a ver si tenemos suerte y maduran. Lo dudo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la sombra, y más concretamente la sombra, como digo, de árboles de hoja caduca, va a ser fundamental en este tipo de sistemas como el mío y en el clima en el que estamos. ¿Por qué? Porque esas temperaturas que sufrí en el huerto, con árboles, con más cantidad de árboles en el sistema, pues hubiesen sido mejor combatidas. Porque aunque, por ejemplo, ahora me ponga loco a poner ahí mallas de sombreo por todos lados, esas mallas de sombreo sí que bajan algo la temperatura, pero no de manera tan acusada como los árboles, como el mundo vegetal, por decirlo así. Entonces, bueno, eso es algo que creo que vamos a tener que ir implementando en los huertos, en según qué zonas, y me parece a mí que en la mía va a ser una de ellas. Pero claro, ¿qué pasa? Que lleva su tiempo, porque los árboles, por ejemplo, yo tengo ahí 3... Planté inicialmente 1, 2, 3, 6 frutales. 2 sufrieron de ataque de gusano cabezudo y murieron el año pasado. Bueno, entre el año pasado y este. Otro ha sobrevivido, no me explico cómo, y para mí es una alegría, un ciruelo. Y después están los 2 manzanos y el nectarino. Esos están bien, pero están lejos de la zona de cultivos. Y planté este año un almez, que es un árbol de gran porte y rápido crecimiento. Y, por ejemplo, si se llega a dar, yo creo que dentro de 3 años ya tendrá un porte interesante, porque es muy pequeño ahora mismo. Y tengo también un chopo. Sí, tengo también un chopo que ha ido creciendo ahí. Entonces, en torno a esos árboles, creo que voy a empezar a plantar cosas. Creo que el año que viene haga algún tipo de plantación de leguminosas en torno a los árboles, porque además va a ayudar a los árboles por la fijación de nitrógeno de las leguminosas, la sombra les va a ayudar, bueno, en fin, creo que algo en torno a los árboles voy a hacer. Me parece que va a ser buena idea. Uy, se me cayeron los apuntes. Ya sabéis, máxima transparencia en este podcast. Otra cosa que quiero destacar, aparte del comentario de Daniel Belenguer, es el patrón común que veo en todos los comentarios en torno a este vídeo. Por ejemplo, los niños no se... Un perfil que aquí que escribió, dejé un comentario. Los niños no se tocan. Dice, yo lo noté en las fresas, con lo bien que empezaron y me quedé sin plantas, por ejemplo. Fototrampeo Cántabro, José y Marga, hola, amigos. Otro canal que os recomiendo encarecidamente al que os suscribáis a él. Comentan, ellos son de Cantabria y dicen, en Cantabria lo mismo, Dani, las temperaturas extremas lo debilita todo. Y estamos hablando de Cantabria, que es una zona así como mucho más húmeda y demás. Por ejemplo, otro comentario aquí de César Horna. Hola César, ¿qué tal estás? Que por cierto este verano nos hemos conocido en persona y yo me he alegrado mucho de conocerte. Comenta, hola Dani, por aquí el calor aprieta, pero no es exagerado. César está en Galicia. Galicia es una zona, por ejemplo, claro, es que no todas las zonas sufren del calor de la misma manera. Asturias, Cantabria, País Vasco, Asturias, por ejemplo, sitios así, pues hay lugares en los que no hay tanto
tanto calor, pero sufren de otras cosas. Bueno, en fin, comenta César. Lo raro es que los tomates no estén a estas alturas hechos polvo por los hongos como otros años. Desde luego el calor de ahora no se parece al de hace unos años y solo puede ir a peor. Exactamente, César. Exactamente. Un problema que señalas ahí de los hongos, claro, igual en Galicia el problema de este aumento de temperaturas a nivel global y en particular en la península ibérica se traduce en un aumento de hongos, más que de quemadura de plantas, porque las temperaturas no llegan a alcanzar quizás, en Orense sí, por supuesto, pero en otras zonas en las que tradicionalmente no subía tantísimo la temperatura y ahora va a subir más, pero igual no llega a quemar las plantas, pero claro, va a hacer que proliferen muchísimo más los hongos. Por ejemplo, María Luisa Ferrero comenta, esto no es una ola, ya es lo normal, horrible. Saludos desde Valencia. Claro, es que es verdad que ahora seguimos hablando de olas, de calor y tal y cual, pero es que ya empieza a ser un patrón habitual en todos los veranos, que viene 1 o 2 olas de un calor apabullante. Y por ejemplo, Antonio Chatolín, ¿qué tal Antonio? Comenta, buenos días, Dani. Para mí quisiera yo esos 18 de mínima que comenté ahí. En Madrid 25 de mínima. Es que imaginaos, ¿no? Aquí hay mucha gente que lo escucha desde Madrid y de sitios del sur como Extremadura y por ahí. Y claro, es que las temperaturas sean muy altas, ¿vale? Pero si después las mínimas son también muy altas, pues terrible. Como ya te conté, estoy viendo cosas que nunca pasaron. Y Antonio es una persona de edad, o sea, no muy, bueno, que tiene más experiencia que yo y tiene más historia, digamos. Como que se sequen los plantones con la tierra húmeda. Eso me pasó en primavera, ahora luchando para que no se mueran las plantas. Ayer se me murió una de pimientos de la noche a la mañana. Se nota que no aguanto más. Es que es eso. Es que ocurren cosas increíbles. Bueno, es que imagina, el tema de la temperatura bueno, pues eso que os comento, ese rango de temperaturas en las que los seres vivos en general proliferan y si se pasa ya no. El ejemplo lo puso Marcos Gamboa, que colgué una publicación de un vídeo suyo, muy interesante, Marcos Gamboa, echarle una ojeada. Claro, el ejemplo que él puso fue que si por ejemplo el ser humano, su temperatura por arriba son, imaginémonos, no sé, no lo sé exactamente cuáles, pero pongamos 50 grados. Si tú estás a 50 grados, para sobrevivir que te digan, pues bebe 6 litros de agua. No, te vas a morir igual. Entonces da igual lo que reguemos las plantas. Entonces, como os digo, aquí hay un patrón en el que hay muchas personas que comentan y desde varios sitios y nada, que es un patrón. Así que nada, ahora vamos a otro vídeo en el que, vamos a ver, que se llama Sorpresas en el huerto. Aquí lo tengo. Sorpresas en el huerto, en el que hay varios comentarios. Y quiero leer, por ejemplo, a ver, aquí está. Sorpresas en el huerto. En este vídeo os cuento una sorpresa muy agradable que me llevé un día en el que estaba haciendo unas cosillas. De hecho, estaba preparando un espacio para plantar centeno. Y empecé a olfatear. Digo, aquí huele a anís. Y entonces dije, uy, a ver si ya me ha crecido por fin un hinojo. Y efectivamente, un hinojo, el primero que me ha crecido en el huerto. ¿Por qué estoy tan contento? Bueno, pues vamos a leer el comentario de Marc para que lo entendáis. Comenta Marc Tatanka, que tiene otro canal, que por cierto, también id a suscribiros allí porque cuenta cosas muy interesantes de su manejo y os va a encantar, ya lo veréis. Comenta Marc. No me gusta nada el olor a hinojo y en casa salen a mares. Pero me encanta que haya hinojo alrededor del huerto, sobre todo por el tema de insectos. Gracias, Marc, por comentar y por estar siempre ahí. Claro, es que el tema de que yo me haya puesto tan contento por el hinojo es por varios motivos. Uno es que se puede utilizar. Se puede utilizar pues para hacer, por ejemplo, algún tipo de fermentado, le echas un poco de hinojo, le das ese toque anisado, que si no te gusta, olvídate. Pero si te presta, como es mi caso, pues puede ser una buena cosa. Y por otro lado, también estoy contento porque el hinojo atrae insectos, pero a patadas.
Por ejemplo, atrae muchas, lo diré, crisopas. Muchas crisopas, de hecho, hace poco quedé con Jairo en el Bierzo y fuimos a una zona en la que hay muchos hinojos y otra vez vimos mares y mares de hinojos y dentro de esos hinojos había mares y mares de huevos de crisopa. ¿Qué pasa con las crisopas? Ya lo sabéis aquí muchas y muchos. Que, como bien nos dice Jairo en su canal del YouTube, Entomopatía con Jairo, otro canal que debéis de ir a visitar y suscribiros, las crisopas pues, son unos insectos muy benéficos para el huerto porque sus larvas comen pulgones y el adulto poliniza las flores, sobre todo por las noches. Aunque la crisopa parda también en su estado adulto come también pulgones, es decir, nos viene muy bien. También hay muchos cocinélidos. ¿Qué son los cocinélidos? Mariquitas. Atrae muchísimo, hay muchísimas puestas de cocinélidos y de crisopas en los hinojos. Y además esas florecillas, bueno, al final el hecho de tener muchas floraciones de diferentes plantas, y ahí entra en juego muchas las adventicias, porque siempre hay alguna floración si tenemos adventicias creciendo de manera libre en partes de nuestro sistema hortícola, pues eso atrae muchos insectos polinizadores y benéficos para nuestro huerto. Y siempre es buena idea tener un hinojo cerca del huerto. Pero ojo, porque es verdad que el hinojo tiene una propiedad que es... tiene una propiedad alelopática. ¿Qué es esto? Que en torno a sí tiende a no crecer, bueno, crecen más plantas, pero inhibe el crecimiento de otras. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una manera que tiene esta planta pues digamos, de prosperar. Es un poco como lo que llaman la sombra del nogal, que, bueno, pues el nogal exuda o desprende un tipo de sustancia, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que inhibe el crecimiento de otras plantas a su alrededor para ir, digamos, prosperando. Bueno, estrategias que utilizan las plantas porque las plantas son unos seres alucinantes. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de este vídeo para leer un comentario de Alejandro Méndez, un gran clásico del canal y miembro del canal por 1,99 que os podéis hacer miembros aquí en el, ahí en el YouTube y apoyar al proyecto. Y comenta Alejandro: en el próximo vídeo podcast en el que haces referencia a los comentarios de tus seguidores, no me mencionas. Te prometo que no me enojo. Y no podía pasar esta oportunidad, Alejandro, de leer este comentario en modo chiste que has hecho. Eres un máquina. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias siempre por estar ahí. Gracias por vuestro tiempo, como dije en ese pequeño corte publicitario en el que aproveché para sacar un pan que tenía en el horno y echar un traguito de agua. Como os digo, máxima transparencia en este canal. El siguiente vídeo en el que quiero detenerme es uno que titulé Mis 3 ayudantes inesperadas. Y en ese vídeo os muestro 3 plantas adventicias que a mí me generan un beneficio, y no tiene por qué ser un beneficio de temas de cosecha o lo que sea. Y es que me ayudan, en realidad ya sabéis que aquí yo siempre hablo maravillas de las plantas adventicias, que solo tienen un problema, que es que requieren de tiempo y de trabajo por el hecho de tener que controlarlas. Que no eliminarlas, porque eliminarlas os va a dar un tiempo, os va a requerir de un tiempo increíble para acabar, digamos, perdiendo esa batalla.
porque las adventicias no van a desaparecer. Llevan combatiéndose esas plantas adventicias desde el inicio de la agricultura hace 10.000 años. Entonces, y siguen aquí, entonces no van a parar. O sea, ellas están aquí. Hay que, digamos, intentar que actúen en nuestro beneficio, que al fin y al cabo eso es un principio de la permacultura. Y digamos que si utilizamos las 3 éticas permaculturales como son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, todo lo que vaya en esa dirección, yo, en mi opinión, va a ir en la buena dirección. Y si utilizamos, digamos, los recursos naturales, digamos, guiados por esas éticas permaculturales, siempre bien. Y entonces el tema este de las adventicias, pues es un buen ejemplo. En este caso os presento el ajenjo, que huele fenomenal, el abrepuños y el gordolobo. ¿Qué tienen en común esas plantas? Pues una de las cosas que tienen en común es que tienen unas raíces pivotantes impresionantes, muy potentes y muy profundas. ¿Qué hacen con esas raíces? Descompactar el terreno. Hay partes en mi huerto, sobre todo en las zonas que no están preparadas, pues para cosecharse, o sea, para sembrarse, para utilizar de manera hortícola, por decirlo así. Pues en las partes que no corresponden con estas cosas que acabo de describir, pues hay una compactación grande, porque además en ese lugar en su momento se ha utilizado mucho el motocultor y tiene una suela de labor muy dura y, en fin. Es una zona compactada, es una zona, bueno, pues un terreno baldío, un terreno inculto, por decirlo de esta manera. ¿Qué ocurre? Que hay plantas que aparecen bajo esas condiciones. Por ejemplo, cardos, como es el abrepuños, que no deja de ser un cardo, además de otros que me crecen por ahí. El ajenjo también crece en esas condiciones, pues porque crece en esas condiciones. El gordolobo es una planta bianual que, por un lado, tiene una planta pivotante poderosísima que descompacta el suelo, y por otro lado, la parte aérea, cuando saca el tallo floral y saca toda esa cantidad de flores amarillas preciosas que saca el gordolobo, ¿qué ocurre? Que atrae infinidad de insectos polinizadores, pero es una barbaridad. Hay veces que hay gordolobos que están plagados de abejas solitarias, de abejas melíferas, de muchísimo, del bombus, ¿cómo se llama? Del abejorro, en fin. Son plantas que tienen muchos beneficios si sabemos entender cómo podemos utilizarlo en nuestros beneficios. De hecho, incluso el abrepuños tiene unas flores amarillas fantásticas y que atraen muchos polinizadores. Eso por un lado, y además lo que os digo, de cara al suelo nos beneficia porque nos ayudan a descompactar y además nos ayudan a introducir materia orgánica en el suelo. De hecho, todo ese tipo de plantas tipo el abrepuños o el cardo burriguero, que se llama por aquí y demás, los cardos en general, todas las plantas que tengan pinchos, lo que nos están indicando es que no quieren que nadie se les acerque. Lo único que quieren es completar su ciclo. ¿Y qué nos indica eso? Que el suelo necesita materia orgánica. Porque esas plantas al final van a completar su ciclo, van a morir, van a dejar ahí, digamos, pues toda esa materia orgánica de la que se componen, se va a ir integrando en el suelo y así de esta forma se crea suelo. Así que para mí son, digamos, como unas plantas que me ayudan a mejorar el sistema. Y en este vídeo comenta Antonio Chatolín: buenos días, Dani. Esa es la función de esas plantas, descompactar y abonar ese suelo. Si las dejáramos, ellas solas abonarían el suelo y cuando lo cambian desaparecen para dejar sitio a otras. Efectivamente, y lo que está describiendo claramente aquí Antonio, que es un as, un as de todo este tipo de cosas, ya lo sabes, Antonio, lo que está hablando aquí Antonio es de la sucesión natural. La sucesión natural de las plantas, de lo que ocurre pues en un suelo y en un ecosistema, es esto. Empiezan pues plantas pioneras que, por ejemplo, una planta pionera de manual son las zarzamoras,
crecen, tienen unas espinas del demonio, no hay quien se acerque al interior de esos arbustos. ¿Y qué ocurre en esos arbustos en el interior? Que hay una cantidad de humedad y materia orgánica increíble. ¿Qué pasa al final? Pues que de ahí muchas veces crecen árboles, porque ya encuentran las condiciones apropiadas para que crezcan, para crecer ellos, los árboles, y así acaban dando como resultado a pequeños bosquetes y al final bosques. Y bueno, esa es la sucesión natural. Y en las zonas, digamos, esteparias, como en la zona de mi huerto, pues así es como va sucediendo. Pues unas plantas van creciendo, que crecen en terrenos baldíos. Después esas van, digamos, construyendo suelo y empiezan a salir otro tipo de plantas, como por ejemplo zarzamoras, arbustos, ortigas, y así de repente, pues en esa zona, pues un día te aparece un chopo y ya tienes pues una chopera. Y así va. Esa es la sucesión natural. Es muy interesante que lo observéis en vuestros territorios a ver cómo funciona esto, porque si entendéis lo que ocurre en un ecosistema, podéis, digamos, aprender y, ¿cómo decirlo?, aplicarlo de una cierta forma en vuestros sistemas hortícolas, por decirlo así. Y para ir terminando, porque ya llevamos media hora, voy a ir al diario de pastoreo, que también se publicó en modo, bueno, en el YouTube, bueno, el podcast. Al fin y al cabo, este es el primer episodio de la tercera temporada del podcast. Entonces, ¿qué os describo? Bueno, os hablo de pastoreo. Ya sabéis, para los más habituales y las más habituales, que llevo cursando unos estudios de pastoreo trashumante durante el 2025, que se componen de una teoría y una práctica, que es ir, pues bueno, pues se podía ir a la zona de Dehesa, en este caso a Huelva, pero yo no he ido porque, bueno, pues me queda como a cerca de 1000 kilómetros. Pero claro, ¿qué ocurre? Que los puertos de trashumancia, una parte de esas cañadas reales en las que se movían los rebaños trashumantes, desembocaban en la montaña leonesa, palentina y demás, y más sitios, ¿eh? Pero claro, a mí qué pasa, que me quedan muy cerca los puertos trashumantes leoneses, claro. Entonces, pues yo de vez en cuando pues voy a visitar uno de los rebaños que ha subido este año y digamos que pongo en práctica la teoría y bueno, pues me van formando y me van enseñando a diferentes cosas. Y esa es la historia. Este año, ya lo comenté en ese vídeo, pero uno de los contenidos que voy a tener en el podcast es un diario de pastoreo. En torno a algunos audios que estoy haciendo cuando voy, pues voy a crear, digamos, pues unas narrativas, porque cuando estás dentro del rebaño o en ese tema pastoril, las protagonistas absolutas y todo gira en torno a las ovejas. Eso es así. Pero al final es uno de los elementos, porque hay muchos más en torno a digamos, el rebaño. Hay muchísimas cosas, como por ejemplo, tema de plantas que hay alrededor y de las cuales se alimentan las ovejas. El tema social de la convivencia con los compañeros y las compañeras y de cómo el rebaño crea vida más allá de vida animal o vegetal, sino vida en el pueblo. El pueblo, digamos, resurge cada vez que llega el rebaño. Se hacen muchas cosas en torno al tema pastoril, de verdad que muchas. ¿Qué más cosas? Tema de fauna silvestre, por supuesto que la fauna silvestre. Después cosas que ves dentro de comportamientos de las ovejas que son alucinantes. Tema de los perros, de los mastines leoneses y de los perros de careo, que son, vamos, fascinantes. Muchos temas en torno a este asunto del pastoreo trashumante, y os puedo asegurar que va a dar mucho de sí, porque es un mundo fascinante. Y siempre os hablo aquí se habla en la permacultura en general y aquí también en particular, yo hablo muchas veces de los bordes, de la importancia de los bordes.
El efecto borde, ya sabéis, que es ese lugar, esos puntos de focos de vida en los que dos diferentes ecosistemas o dos diferentes sistemas en general se juntan. Ahí en ese punto se combina la vida de un sistema, la vida de otro y la propia vida que genera ese borde en el que se desarrollan diferentes formas de vida, diferentes formas de hacer y etcétera. Y el tema del pastoreo trashumante es un borde en sí mismo de la sociedad y de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque no dejamos de tener la vida que tenemos del siglo XXI, pues con sus pros y sus contras, sus contradicciones increíbles y sus aspectos positivos. Pero ese mundo moderno choca con, de repente, ¡pum!, el mundo pastoril y el pastoreo trashumante, que es algo que viene desde los momentos más oscuros de la humanidad, de los más primigenios. Desde hace eones se lleva desarrollando esa actividad pastoril y choca de frente también con ese siglo XXI, y ahí se genera un efecto borde. ¿Por qué? Porque se combinan dos mundos muy diferentes, pero que crean al final otra cosa, porque el mundo del pastoreo ha ido evolucionando también. En fin, es algo muy interesante analizar y que, por supuesto, se analizará aquí, en Danicultura. Así que sí, os hablaré más a menudo del tema del pastoreo y de muchas otras cosas más aquí en el podcast. Y por supuesto, no dejaré de lado el leer vuestros comentarios, dar voz a vuestros comentarios, porque la comunidad es de lo que vive Danicultura. El verdadero regalo de este proyecto ha sido la creación de esta comunidad que tantas cosas positivas, a mí al menos, me genera. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis, like, suscribir, compartir, etcétera, etcétera, en el YouTube hypear, y nos vemos en el siguiente episodio de Danicultura. Chao.